¿Por qué tu hijo no sabe estudiar? Porque le faltan técnicas de estudio. En este vídeo te voy a contar las mejores técnicas de estudio y por qué una técnica de estudio es imprescindible para estudiar de manera efectiva, en menos tiempo y que tu estudio sea lo más productivo a largo plazo. Las notas van a llegar, pero necesitamos trabajar esas técnicas de estudio de manera diaria y es más, de manera activa. Vamos con ello. Técnicas de estudio. Vale, las podemos diferenciar en tres bloques en este gran grupo que tenemos aquí. La primera va a ser en ese trabajo diario. Además, las vamos a ver enfocadas a la tarea y las vamos a enfocar en el estudio. Estos serían los tres subgrupos de esas técnicas de estudio. ¿Por qué es importante una técnica de estudio? Porque nos tenemos que olvidar de esos resúmenes, ese leer y releer constantemente. Un resumen al final no nos lo estudiamos, acabamos haciéndolo mucho más largo, lo dejamos apartado, no entendemos la propia letra, los perdemos y al final un resumen es una manera pasiva de estudiar. Tenemos que diferenciar dos tipos de técnicas. Activas, aquellas que desempeñan una función cognitiva muy alta, es decir, estamos leyendo, estamos recopilando alguna palabra clave, estamos trabajando de manera activa con la escritura, y aquellas que son pasivas, en las que solamente estamos leyendo, visualizamos una página y nuestro cerebro está funcionando, pero de manera mucho más lenta. Por eso es importante, dentro de estas técnicas de estudio, trabajar por bloques de tiempo cortos. Volviendo a la parte de técnicas de estudio, de manera diaria, ¿cómo podemos organizarnos de manera diaria con esas técnicas de estudio? Pues lo primero de todo vamos a utilizar la queridísima agenda. Y el uso de la agenda es el pilar base sobre el que se sustentan las técnicas de estudio, porque nos va a dar esa organización. ¿Cómo podemos usar las agendas? Las agendas son nuestro mapa en el que vamos a apuntar todo lo que tenemos que hacer esa tarde de estudio y es imprescindible usar la agenda de manera inteligente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Las agendas siempre tienen que estar abiertas en clase y tienen que estar preparadas con las asignaturas que tenemos en el día. De esa manera, cuando se dice la tarea, se apunta rápidamente. Cuando se dice un examen o un trabajo, siempre lo vamos a recordar. Y esa tarde, cuando nos ponemos a estudiar, no vamos a estar perdiendo. Entonces, una técnica de estudio que es clave es el uso de las agendas. Después, en este trabajo diario con técnicas de estudio, vamos a enfocarnos en las tareas. Y otro objetivo fundamental de este vídeo es que antes de hacer las tareas tenemos que enfocarnos en el estudio y sobre todo en el repaso de contenidos. ¿Cómo es ese repaso? Pues es ese vínculo de la explicación que te han dado en clase con ese repaso de los contenidos antes de hacer las tareas. Nunca y nunca y nunca, y repito otra vez, nunca se hace la tarea nada más llegar de clase. Necesitamos ese contenido que nos han explicado en clase, unirlo con ese repaso previo antes de hacer la tarea. ¿Y por qué es importante esto? Porque unimos la explicación del profesor con la predisposición que nos va a dar el repaso de contenidos antes de hacer la tarea. De esa manera, 1, estudiamos, 2, repasamos el contenido que nos han explicado en clase y lo refrescamos, y 3, asimilamos el contenido porque vamos a repasar y hacer esa tarea que nos va a unir ese punto de explicación con esa tarea. Junto con el repaso unimos el camino completo. Para ello, antes de hacer la tarea, es importantísimo esa visualización del apartado y mi consejo, repetir algún ejemplo que tengamos en el libro, siempre de la asignatura que sea, entender ese proceso con la visualización, un par de lecturas, de manera activa, siguiendo la lectura siempre con un lápiz, con un boli, para no tener que estar mirando la página, sino con el propio lápiz somos conscientes de que estamos leyendo. Y lo más importante, una vez hemos hecho esa visualización del apartado, entendemos lo que nos han explicado, trabajamos esas lecturas previas, ahora sería cuando podríamos empezar con los ejercicios de tarea. Importante, ese ejercicio de tarea, destacar el contenido que nos está pidiendo el ejercicio, subrayar alguna palabra clave y mi consejo también es repetir esa lectura del ejercicio entre 2 y 3 veces. Nos va a unir ese trabajo previo que hemos hecho con visualización y lectura de los contenidos con encontrar lo que nos está pidiendo el propio ejercicio. De esta manera estamos trabajando técnicas de estudio de repaso antes de empezar la tarea. Y de manera indirecta estamos estudiando un contenido que de cara al examen lo vamos a llevar mucho más reforzado.
Una vez que hemos terminado nuestra tarea, nos faltaría esas técnicas de estudio que vamos a enfocar en el propio estudio de la materia. Y me diréis, vale, Ricardo, me estás diciendo diferentes estrategias, pero no me estás dando técnicas de estudio al uso. Vale, el pilar fundamental en el que nos vamos a basar es en el mapa mental. Y aquí está la base de todas las técnicas de estudio. Es una técnica de estudio que lo que hace es que conecta el contenido que estamos estudiando con una serie de ramas y canales que vamos a dibujar con una serie de brazos en las que vamos sacando los diferentes contenidos importantes que tiene ese apartado que estamos estudiando. Con ese trabajo de visualización, lecturas, recopilar algo de información, vamos a trabajar de manera activa escribiendo mediante el uso de mapas mentales. ¿Para qué sirven las técnicas de estudio? Pues para estudiar en menos tiempo, para estudiar de manera que ese contenido seas capaz de recordarlo mucho mejor, porque al final estás trabajando esa organización, ese repaso previo antes de hacer la tarea que estudias de manera indirecta y mediante ese trabajo de mapas mentales que permite ese estudio de mucha más calidad. Si a todo esto le metemos ese trabajo mediante técnicas de estudio que como podríamos añadirle un trabajo de índices, con un sistema de vueltas, para poder darle vueltas al temario, tendríamos un trabajo de técnicas de estudio muy potente de cara a recordar y trabajar muy activos los temarios. Así que, si te ha gustado este vídeo, no olvides seguirme y, sobre todo, en Instagram, @Ricardo Díaz Coaching Educativo. Y nada, dale a me gusta o comparte este vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.